un crimen que también se quiso disfrazar, pero esta vez siendo los protagonistas un varón que mata a una mujer. Estamos acostumbrados a ver una cuestión de, bueno, lo hacen pasar como suicidio. Esta vez no lo hicieron pasar como suicidio por las características que ya te voy a comentar. Esta vez lo hicieron pasar como un accidente, ¿vio? Que parezca un accidente. Bueno, estamos hablando de una chica de apenas 24 años, Lucía Mujica, que fue asesinada en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. San Antonio, hay un excelente museo, el Guraldes ahí. Fue asesinada allí por quien era su pareja. Vamos a una barrida. Bueno, en la casa había habido un accidente, es lo primero que trascendió. Entonces, ¿cómo saben que hubo un accidente en la casa? La casa se prendió fuego. Vamos a empezar por ahí. La casa se prende fuego. Vio que les decía, hay personas que disimulan el delito que cometen haciéndolo pasar por un suicidio. En este caso, no, un accidente, el gas, qué sé yo, la casa se incendió. Se incendió y adentro, en la casa, ¿quién estaba? Estaba Lucía, que murió. Entonces uno ¿qué piensa? No, bueno, si hubo... Es decir, uno se deja llevar por las palabras, es así. Se deja llevar por las palabras. ¿Qué pasó? Pasó que a raíz del accidente, y ya se incorpora la palabra accidente en la conciencia, antes de ver nada, eso es el inicio de las malas investigaciones, porque se deja llevar la cuestión, la especulación por el lado del rumor. Y el rumor era ese. A ver, se incendió la casa, se murió esta chica, 24 años, había estudiado hotelería, es una mina preparada, una chica preparada. Bueno, y además, ahí como que el círculo cerraba. El novio con el que vivía, un pibe que tenía más o menos la misma edad que ella, bueno, en realidad un poco menos, Nahuel Casco, se apareció, o estaba, en el hospital de San Antonio de Areco con una mano vendada. ¿Por qué? Porque se había quemado también. Se había quemado. Entonces, ¿quién puede poner en duda que esto no fue un accidente? Bueno, accidente. Ella llevó la peor parte, él no. Bueno, todo bien, hasta que uno empieza, una investigación seria, y aquí vamos a ver en Cámara de Crimen diversos casos donde las investigaciones no fueron serias, pero en este caso es evidente, hay una autopsia, hay un informe médico. El informe médico lo dice con absoluta claridad. Sí, los incendios, todo lo que ustedes quieran. Esta chica murió a golpes. La golpearon de tal manera que le provocaron una hemorragia cerebral. Estaba golpeada, Lucía. Y no solamente estaba golpeada, sino que hasta se dijo, eso lo vamos a precisar, pero se dijo que tenía clavada en la espalda un trozo de vidrio que le provocó una gran hemorragia. A ver, si todas estas cosas, evidentemente el asunto va por ahí, si todas estas cosas se confirman, de hecho, que tenía una hemorragia cerebral producto de golpes, está claro, es un dato a tener en cuenta, un dato objetivo, obviamente, más bien que se tienen en cuenta los datos objetivos. Pero digo, ¿y el incendio? El incendio fue provocado. ¿Por quién fue provocado? ¿Y por el que sobrevivió? En una palabra, ¿de qué estamos hablando acá? De un femicidio. De un nuevo femicidio con esta forma. Ahí la vemos a la muchacha, a Lucía Mujica. Un homicidio que en esta ocasión el presunto autor, vamos a ponerle, porque todavía no está juzgado y nada por el estilo, ahí lo vemos, eligió hacer pasar por accidente. En el accidente, bueno, hasta él, Nahuel Casco, hasta yo salí lesionado. No es la primera vez que una persona queriendo disimular a través del fuego, por medio del fuego, una situación como esta, también sale lesionado.
Tadei, ¿se acuerda de Wanda Tadei? El que el que tocaba el tambor de Callejero, Vázquez. Bueno, lo mismo, salió lesionado, en fin. Pero fue lo que fue un femicidio. En este caso es lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba? Hay una información según la cual no había habido denuncias previas. No hubo denuncias previas en este caso. ¿De qué? De violencia de género, claro. Es decir, por ese lado, si uno sigue, a veces, seguir la ruta de los documentos o de los papeles puede ser bueno, es una manera de investigar, pero otras veces puede arribar a equivocaciones o puede arribar a lugares equivocados. ¿Eso significa que no se debe hacer? Sí, se debe hacer todo. Todo el tiempo se debe hacer todo para reconstruir el pasado, como decimos siempre, porque se trata de eso, el pasado reciente. ¿Había denuncias de violencia de género? No. Pero eso no significa absolutamente nada. Es decir, la reconstrucción no es solamente por ahí, no es solamente por si había denuncia o no había denuncia. Esta chica agonizó unas cuantas horas antes de morir. Obviamente que tenía lesiones, como usted se puede imaginar, producidas por los golpes, producida por un corte y también producida por el fuego. ¿Cuándo pasó esto? Hace meses, en noviembre del año 24, hace muy pocos meses. Claro, la familia de ella estaba preocupada para cuando ocurre, fines de noviembre, le digo, o mediados de noviembre, para cuando ocurre, estaba preocupada por la hija, por la chica, y se salvaba o no se salvaba. Cuando le comunican telefónicamente que la policía había detenido a Casco, a su novio, porque no cerraba de ninguna manera lo que él estaba diciendo acerca de la producción del fuego en esa casa donde termina muriendo Lucía. Es decir, no fue un accionar rápido el que derivó en la muerte de esta muchacha. Le quería decir, María José es la mamá de Lucía y es, en estas situaciones, en estas circunstancias, ella la que estaba ahí, la que llegó al hospital, la que vio al otro que tenía el brazo vendado, la que nos puede explicar, en definitiva, qué pasaba en esa pareja. Estamos hablando de que este caso fue, le dije 22. Este caso fue en el 22, perdón. Bueno, todavía está abierto, ¿no? Obvio. Bueno, vamos a hablar ahora con María José, la mamá de Lucía Mujica. ¿Me escucha, señora? ¿Cómo le va? Gracias por estar allí, por estos minutos con Cámara de Crimen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bueno, a ver, Muchas gracias. ¿nos puede contar cuáles fueron sus vivencias en esta situación cuando le avisan que... ¿Cómo empezó? A ver, a usted le avisa que su hija estaba en el hospital, le hablan de un incendio. Explíquenos, por favor. Sí, yo recibí un llamado donde me dijeron que había habido un accidente, que Lucía estaba en el hospital. Yo llamo a mi hija Manuela y llegamos enseguida porque habrá unas 15 cuadras al hospital. Llego enseguida, atrás llega él con mi otra hija en la moto de Lucy porque llegamos prácticamente con la ambulancia, con todo. Fue rápido, que yo llegara fue rapidísimo. Lucy había llegado por muy pocos signos vitales. Salieron después de 10 minutos a decirme que estaban haciendo todo lo posible. Yo no entendía qué era lo que había pasado. A mí se me dijo que hubo un accidente, que había explotado una garrafa. Que había explotado una garrafa y se había provocado un incendio. Sí. Claro, que se había incendiado, se estaba incendiando, que había explotado todo y que se estaba incendiando la casa. Sí. Cuando yo llego al hospital, sale una enfermera para decirme, bueno, que estaban haciendo todo lo posible. Yo no entendía nada. Él se sentó ahí
en la sala de espera, bien que entras al hospital, con mi familia llorando. Yo veía que tenía una mano vendada, pero yo entré a otra habitación donde había un monitor que se lo veía la mano de él, no recuerdo si uno o dos dedos quebrados o algo así. Entonces, yo veía la hora en la que él fue atendido y si no recuerdo mal, él había sido 14 horas, 14 o 13 horas, no recuerdo bien los números, Sí. y yo no entendía por qué él había sido asistido a esa hora y supuestamente el incendio fue a las 7:30 de la tarde. A No, ver, no señora, entendía sí, nada, pero yo, a ver si precisamos ese horario porque me parece ver una cosa muy importante. ¿Usted a qué hora llega al hospital? ¿Más o menos se acuerda? calculo que antes de las 8 de la noche. Antes de las Cuando 8 me de la llaman, noche. sí, tardé 5 minutos como mucho, una Está cosa bien. rapidísima fue. Pero ya había pasado, no había pasado del todo el día, pero ya estaba, ya eran las 8 de la noche, aproximadamente. Sí, Ahora, usted se entera que la pareja de su hija tenía una mano, bueno, lo ve la mano vendada, pero usted se sí, entera que tenía dedos quebrados que habían sido atendidos en ese hospital a las 2, 3 de la tarde. sí, sí, sí. ¿Cómo se entera de eso? El- yo veía, no podía entender. Mi pregunta era, ¿cómo puede ser si el incendio fue recién y él estuvo con Lucía todo el tiempo y fueron, Claro, supuestamente, fueron a prender la hornalla y explotó? claro. ¿Cómo podía ser que él lo hubieran atendido a esa hora? Sí, a la hora más o menos en que usted llega, más bien. Más o menos un poco antes, Claro, bueno, está bien. se suponía que si mi hija estaba peleando por la vida, mi hija estaba peleando por su vida, él en ese momento tendría que haber sido también asistido en ese mismo momento. Sí, claro, sí, sí, Pero no, sí. él le hizo todo lo que le hizo a Lucía, se fue al hospital, se curó, anduvo por el pueblo, volvió a la casa de Lucía. Mi hija agonizó horas. En esas horas que mi hija estaba agonizando en un piso, él entraba y salía de la casa. Él se había ido a Entraba, asistir. entraba y salía de la casa. Es decir, Sí, después de haber agredido a su hija y sí, evidentemente de haberse lesionado en alguna de esas maniobras de ataque, se va a hacer atender y después vuelve a su casa, a la casa de Lucía, con Lucía, sale de la casa, vuelve a la casa, sí. hasta que en algún momento se le ocurrió prender fuego todo. Sí. Él, estaban las cámaras de seguridad, que él fue al hospital, que estuvo sentado fuera del hospital hablando con su hermana, que es una enfermera, Sí. que estuvo un buen rato ahí afuera con ella hablando, se fue. eh, Fue a la casa de mi hija, entró y salió en la casa de mi hija, si no tenés llave no podés entrar porque tiene un portón grandísimo afuera y solamente podían, vos ibas de visita, ella tenía que bajar de su departamento, venir a abrirte, él tenía la llave, ¿Qué día entró y fue esto, salió señora? Discúlpeme que la interrumpa. un domingo 13 de noviembre, que justo acá se festejaba el Día de la Tradición. Bueno, el día de la tradición, claro. Pues algunos dijeron El el pueblo 10. estaba vacío, ¿Cómo? el pueblo estaba vacío, El pueblo estaba vacío. Sí, 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 sí. no había Bueno, gente en las calles, estaba todo el mundo en el parque, ajá. Y bueno, un domingo, un domingo. un domingo. Em, ¿Me puede decir cómo se va desmadejando esto? Es decir, alguien empieza a tirar de un piolín o a alguien le llama la atención que las cosas no son como este pibe dice. Porque Claro, supongo, usted me va a corregir, que el pibe, yo digo pibe, tiene 22 años, es un pibe. También lo era su hija, obviamente, son gente joven. Habrá dicho, bueno, sí, no, prendimos la hornalla y explotó la garrafa y que esto que lo otro, y bueno, y se armó este lío. Pero a los médicos no les llamó la atención las lesiones que tenía su hija, más allá de las quemaduras que pudo haber tenido, ¿no? yo hablé muy poco con los médicos. Sí. Yo lo último que recuerdo es cuando me vinieron a dar la noticia de que Luz ya no estaba. Ujú. Eran tres médicos muy jóvenes, dos doctoras y un doctor, y el doctor no podía hablar, lloraba mucho.
no pudo hablar. Me hablaban las médicas, y yo no entendía cómo, le digo, pero ¿cómo puede ser? No entendía lo que estaba pasando, yo estaba en un estado de shock, eh, ya me habían inyectado una vez, porque yo no podía creer Le digo qué un era lo que había calmante. pasado, porque ¿cómo puede ser que mi hija estuviera luchando por su vida si supuestamente estaba con él ahí? Y fueron a prender la garrafa y explotó todo. Y si yo soy, o sea, si explota una garrafa, explota todo el barrio, explota todo. Él no tenía que estar ahí tampoco. No lo podía entender, Bueno, no podía entender qué es lo que estaba pasando. Los médicos me dijeron me dieron la noticia y no, había un médico que me acuerdo patente su cara, que no podía hablar, él no podía hablar, solamente me dijo, hice todo lo que pude, señora, hice todo lo que... ¿cuándo se entera usted que su hija había sido agredida a golpes y que yo, a ver, trascendió la información, usted me va a decir, yo sé que esas son cosas bastante complicadas para el familiar, ¿no? Pero en algún momento usted se enteró que eso Al otro día. de la explosión controlada no existió. Si explota, explota. Pero bueno, ¿quién le dice a usted, no, mire, tiene una hemorragia cerebral, agonizó, perdió mucha sangre, tiene algo, es decir, algún vidrio se le clavó en la espalda, si es que es así? ¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo se entera usted de eso? Yo me entero al otro día. Al otro día. O A sea, mí en me el dicen peor... o sea, sí, sí, todo el sí, mundo, dígame. esa esa misma noche, fue un caos de gente. Yo me acuerdo que salí en dos oportunidades, las dos oportunidades que salí, él estaba sentado ahí. Mm. Y cuando salgo, que cuando nos dan la noticia de que Lucía no estaba, que ya no estaba más acá, él ya no estaba. Y yo le digo, ¿dónde está Nahuel? Y me dicen, se lo llevó la policía para declarar porque fue el último que vio a Lucy. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, tráiganlo, Lucy no está, Lucy acaba de fallecer. Le digo, por favor, que esté él acá. ¿Usted nunca sospechó en ese momento de él? No sospeché nunca, yo no sé llamarlo instinto de madre o qué, pero Puede ser. yo no me llevaba bien con él, yo no lo quería. Lucy hacía 2 meses que se había ido de mi casa, alquiló una casa acá a 3 cuadras de mi casa para Ujú. estar cerca de su hermana y frente al colegio donde va su hermana. Y Lucy alquiló la casa porque él no tenía donde vivir. Yo acá no lo Eh, podía tener, no lo quería tener. Perdón, él no tenía dónde vivir. ¿Dónde vivir? A qué se dedicaba este chico? Él lo había hecho entrar a mi hija en una fábrica, acá en Areco. Trabajaba mi otro yerno ahí también, mi sobrino. Entonces Lucy le insistió, llevó el currículum, todo para que él consiguiera el trabajo bueno. Ujú. Eh, Cuando, o sea, nada, no hacía nada. En su momento Lucía lo llevó a trabajar a la empresa donde estábamos nosotras trabajando, pero no se permiten las parejas ahí. Entonces Lu le llevó el currículum a una fábrica donde él estaba trabajando. Bien, ahora, eh, Eh, sí, sí, si quiere agregar algo, siga, siga, por favor. eh, no, y a mí en todo ese interín, cuando me dan la noticia, viene la gente de Acción Social a hablar conmigo, yo no entendía nada. Ujú. La policía viene a preguntarme cómo era su relación y yo me quedé como, pero no entiendo, le digo, ¿qué me quieren preguntar? Le digo, porque nada, una relación de pareja, hace 2 meses que fueron a convivir. Nada, le digo, hace 2 meses que mi hija fue a vivir él fue a vivir con mi hija porque él no tenía dónde vivir, Ujú. no tenía dónde estar. Y Luce decide alquilar una casa y, y vivir juntos, algo que yo no compartí. Que Usted no, no tenía una buena relación con él a propósito de de algún acontecimiento, alguna situación que haya perjudicado a cuando, su hija, o no le eh, caía bien, ¿debido a qué? un, A ver, ¿hay una explicación para eso? un día, un domingo, estábamos acá en casa, yo estaba compartiendo acá la tarde con unas amigas, Luz estaba en su cuarto con él, ahí hablando, no sé qué, y de golpe siento un ruido
Yo abro la puerta y encuentro el celular de Lucía estallado contra el piso y yo veo a Lucía llorando. Y yo dije, ¿qué pasó? Y él me dice, me sacó de quicios. Y M- Lucía la veo llorando y le digo, ¿qué hiciste? Nada, nada, me sacó, me sacó. Entonces la veo a mi hija en ese estado, entonces le digo, ¿qué le hiciste? No, nada, nada, le rompí el teléfono porque dice, me sacó de quicio. Entonces yo agarro y lo saco de mi casa. Y le prohibí volver a pisar mi casa. ¿Eso fue cuánto antes de la muerte de su hija? Sí. Unos cuantos meses antes. Unos meses antes. Eh, Bueno, y denuncias, Lucy, como se suele eh, preguntar en estos casos, ¿no? Pero con lo que me acaba de decir, ha quedado claro de qué se trata esto. Ahora, denuncias formales no se hicieron. de Lucía no, de otra pareja de él sí. Ah, este pibe había tenido una pareja anterior que sí hizo una Sí, denuncia por violencia. sí, por Lucía violencia. no lo había hecho. No. Em, ¿Y por qué cree usted? A ver, me sacó de quicio. Él me sacó de quicio, usted sabe muy bien, lamentablemente. Pero lo digo en general. El me sacó de quicio se puede. A uno le puede sacar de quicio una vez, dos veces, tres veces, 1.000 millones de veces. En realidad está demostrando una personalidad que no controla sus impulsos, sus instintos, o como quieran ponerlo. Me sacó de quicio. Me sacó de quicio es nada. Es le pegué porque le pegué. O le rompí porque le rompí. Hablando del celular. Entonces. ¿Es posible, de acuerdo con el conocimiento que usted tenía, que su hija, discúlpeme que lo diga de esta manera, se haya dado cuenta que este hombre, que este pibe, no iba ni para atrás ni para adelante y que la relación no iba a continuar? ¿Es posible que su hija le haya comentado algo así a él y esto haya sido un desencadenante? Estoy especulando, ¿eh? Pero bueno, la que sabe es usted. Para, no, en realidad no, no, él se negó a declarar, pero yo para mí fue eso, Lucía quería terminar la relación, creo que fue el detonante para que él hiciera esto. Terminar la relación significaba él en la calle, nada, obviamente Lucía, la casa era de Lucía, alquilaba, hasta el contrato se lo habían hecho mis jefes, Sí, sí, sí. que eran los jefes de Lucía, Sí. significaba que no, que no tenían, no tendría dónde vivir, no tendría dónde estar, no sé. O tal Eh, vez, No, no, le entiendo, le entiendo, le entiendo. Yo quería hacer una consulta más con relación al ataque en sí mismo. Él le pega de tal manera que la deja casi, bueno, la deja inconsciente, porque ella no pudo evitar otra cosa, ¿no? No pudo evitar lo que vino después. Mientras, quiero subrayar esto, mientras el tipo salía y entraba y hacía lo que, bueno, sí, lo sí, que sí, acabamos de decir. sí. Sí, señora. El tema es, ¿está preso? ¿Está preso? Está preso. Está preso. ¿Hay un juicio? El 9 de mayo, va a juicio, iba el 9 de mayo, pero la abogada defensora de él tuvo una pequeña intervención quirúrgica y se Ajá. pasó para el 12 de junio. 12 de junio, con N, junio. Sí, ¿En los tribunales de qué localidad se va a hacer este juicio, señora? de Mercedes. De Mercedes, que es la jurisdicción que tiene también en San Antonio de Areco. Sí. Bueno, señora, estaremos allí, estaremos allí. Como usted sabrá, nosotros tomamos un tema y lo seguimos en sus novedades y sobre todo porque, bueno, no paran este tipo de situaciones. No se lo voy a decir a usted o no voy a hacer ahora un análisis del tema, pero hay razones profundas para esta situación. Y bueno, los varones que se ven involucrados, como tuvimos un caso la semana pasada, bueno, disfrazan con un suicidio, en este caso disfrazan con un accidente, pero en el fondo lo que ocurre son este tipo de cosas. La otra persona termina siendo para el agresor una cosa. Y no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que tenga para decir, señora, en este momento y antes del juicio, ¿no? Obviamente. La escuchamos. Eh, el dolor que tengo es muy grande. Me arrancaron mi pilar. Luz era todo. Era, creo, el pilar de la familia.
se le extraña mucho. Él me prendió fuego a mi hija estando viva. Se paseó por todos lados dejando a mi hija agonizando en un piso. Tiene la desfachatez de tener redes sociales, seguir buscando mujeres y le dice que está preso por robo. Yo tuve que hacerle perimetral a la familia porque acá nos conocemos todos y donde te encuentran se ríen. No entiendo de qué. Solo quiero que Lucy esté en paz, que tenga justicia. Esto no vuelva a pasar, que no haya más Lucía. Porque el dolor es muy grande. El dolor es muy grande, muy grande. Solo quiero que mi hija esté en paz y que él pague con todo, con todo. Gracias. Gracias a usted, señora. Gracias a usted y vamos a estar atentos a lo que ocurra en este juicio con este criminal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, sí, es todo un problema que viene desde hace millones de años de frente a una situación como esta. ¿Usted qué le va a decir a la señora? La señora se llama María José. ¿Qué le va a decir a la señora María José? No, mire, cuide sus palabras porque todavía no está condenado. Ya sé que nosotros no somos nadie para juzgar. Es preferible pensar antes que juzgar. Pero para juzgar hace falta pensar. En fin. No es una cuestión de palabras, es una cuestión de cómo lo encaramos. Bueno, lo mostramos así. ¿Hay algo que se oponga al hecho de que este pibe haya agredido a su novia, prendido fuego a propósito, haya mentido, se haya ido y vuelto esperando que su pareja muera y aún así le prendió fuego estando viva? ¿Por qué subrayo estas cosas que usted ya escuchó? Porque hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Y que el tipo tiene derecho a una defensa, sí, por supuesto. Pero no a negar los hechos. ¿Cómo va a negar algo que, después de todo, si bien no está a la vista, no estuvo a la vista, bueno, es una deducción razonable, es una deducción lógica, ¿no? En fin, de estos hay muchos, lamentablemente, de estos que matan a sus parejas y después inventan una coartada o inventan, mejor dicho, una especie de puesta en escena para que se trate de ver otra cosa. Un suicidio, una cosa. Ya lo dijimos. Pero esta gente tiene un gran problema con la inteligencia emocional, cosa que las mujeres no. Las mujeres no tienen un problema con la inteligencia emocional. Es como para hacer una parte, no lo vamos a hacer ahora. Yo lo que digo es, mi mujer, mi señora, mi marido, terminemos con eso. Mío no es nadie. Somos dos siempre. ¿Entiende? A lo mejor, con esta cuestión de verbalizar una idea, estamos en el camino equivocado. Sí, lo invitamos a una recepción a usted y a su señora. No, mi señora no es mía. ¿Entiende? Bueno, con estos tipos pasa lo mismo. Son cosas de ellos. Y si no, bueno, y además es una constante. Recuerde lo que dijo recién la mamá de la víctima, con su pareja anterior. Sí, su pareja anterior había ido a hacer denuncias de violencia. Acá las denuncias de violencia se quedaron en la casa, no hubo denuncia formal, pero casi como que no viene al caso. Mire de lo que estamos hablando, mire el resultado de todo esto. Bueno, muy bien, vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar con este. Piensen en el asunto eso, mío no es nada, viejo. ¿Qué es mío? ¿Mío de qué? Un respeto elemental hacia la relación. No piense en la identidad, piense en la relación. La identidad, sí, ella es mía, mi mujer. No.
En la relación no hay definición de identidad. La gente no se define por ahí. Se define por la relación. Bueno, está bien. Por ahí hace falta una explicación un tanto más prolongada. Pero casos como esto lo estamos viendo, bueno, hace rato, ¿no? Era el delito que más se cometía en la época de la pandemia, acuérdese. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos una barrida?